Hola amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo episodio de Voces Violetas y estamos muy contentos porque por fin tenemos a la abogada Flora Gutiérrez. Habíamos insistido muchísimo en tenerla, era muy importante para nosotros conversar con ella, sobre todo por los tiempos que tenemos de las elecciones del Poder Judicial. Me voy a permitir leerles el CV de Flora Gutiérrez, una abogada indígena, maestra en Ciencias Jurídicas Penal y licenciada en Derecho, feminista y defensora de los derechos humanos. Desde hace varios años acompaña y da seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia y a comunidades indígenas. Fundadora e integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI-AC. Muchas gracias, Flora, por invitarnos. La verdad es que teníamos muchas expectativas de que nos visitaras. Era muy importante para nosotros platicar contigo. Y pues me gustaría empezar preguntándote, Flora, ¿cómo es la comunidad de donde tú eres? ¿Cómo decides salir de ahí? ¿Y cómo decides también estudiar leyes? ¿En qué momento de tu vida? Sí, pues bueno, muy buenos días a todas y a todos. Pues bueno, yo soy de una comunidad zapoteca que se llama Recibimiento de Cuauhtémoc, que en zapoteco significa Rulach, es un lugar, es una zona fría. Y bueno, yo soy, en mi familia somos 7 mujeres y un hombre, no, yo soy la sexta. Y bueno, entonces, yo nací en la comunidad. Mi comunidad es una agencia de policía. Somos el municipio que se llama Santiago Textitlán. Lo conforman 9 comunidades y una de ellas es mi comunidad. Y bueno, yo crezco en la comunidad, ahí estudio el preescolar y la primaria, y bueno, durante mi tiempo, mi vida en la comunidad, pues, es ir a la escuela y hacer las actividades del campo, ¿no? De ayudar a mi mamá y a mi papá, y sobre todo a mí me tocó mucho en la crianza y el cuidado del ganado que teníamos, o sea, las vacas y los toros. Y bueno, así transitó mi infancia en la comunidad. De ahí para estudiar la secundaria, pues tuve que irme a la cabecera municipal porque antes no teníamos secundaria. Ahorita en la comunidad ya hay una telesecundaria, pero antes si queríamos continuar íbamos a la cabecera. Entonces yo en 5º grado alcanzo a mi hermana que es más grande que yo, salimos juntas, y de ahí nos fuimos a la secundaria. Nosotras para ir a la secundaria caminábamos los domingos, nos íbamos caminando a la cabecera municipal, más o menos 2 horas y media, nos llevábamos 25 tortillas y una pasta de frijol que mi mamá nos preparara para que nos alcanzara en la semana. Y nos regresábamos los viernes igual caminando a la comunidad. Fines de semana pues ayudábamos a mi mamá y a mi papá en las actividades del campo. Así transcurrieron los 3 años. Y bueno, en el año en la secundaria, en el primer año nos dio, nos quedamos, pues nos dio posada, como le llaman allá en la comunidad, un tío, nos prestó ahí un cuarto, y ya en segundo y tercer año de secundaria, para entonces, pues ya el municipio construyó una casa, pues, de tabla, porque ahí en mi comunidad es una zona forestal, prácticamente todas las casas son de madera. Pues construyeron una casita donde podíamos quedarnos las y los niños que veníamos de las comunidades. Más o menos, pero solo eran cuartos, no nos daban la comida, entonces uno tenía que proveer ahí, pero tampoco teníamos cocina, solo nos dieron un cuarto para dormir, ¿no? Entonces cada quien pues se las arreglaba como podía, y así fueron no solo nosotras, sino también las y los jóvenes de las distintas comunidades que conforman el municipio. Incluso habían compañeras y compañeros de otros municipios, de Tlacotepec, de San Isa, sobre todo porque tampoco tenían secundarias, y de San Mateo Yucutindo, porque tampoco tenían secundaria en sus municipios, ¿no? Entonces, y así transitamos, o sea, transitó nuestra vida, en el ir a la escuela, que habría que caminar, ¿no? Ese tiempo. Y no, o sea, iban los 5 días sí, de la escuela no y los fines de semana era solo cuando sí, porque no nos daba tiempo. Nosotras entrábamos a la escuela a las 7 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde, 3:30 de lunes a jueves. Viernes nos sacaban a la 1 porque teníamos que retornar a las comunidades. Entonces imagínate caminar 2 horas y media de la cabecera a la comunidad, ida y vuelta, y el otro día a qué hora salir, era muy pesado. Y además el camino, pues son caminos de veredas, ni siquiera era un tema de carretera, entonces sí eran camino complejos, pues, por seguridad, pues, y también por un tema de cansancio, porque luego a qué horas hacer la tarea para retornar, y todo el tiempo caminando.
Ya en el último año el municipio, bueno, los bienes comunales nos iba a traer con una camioneta o volteo, ¿no? Entonces ahí pasaba a recoger a cada comunidad, traernos, pero ese no era siempre, sino a veces era cuando se podía y en temporada de lluvia, pues con el nailo, como capa y ir a la escuela, ¿no? Entonces yo cuando iba en la secundaria, me acuerdo que un profesor nos preguntó qué queríamos estudiar, ¿no? Yo le dije que quería estudiar leyes. Y yo lo decía porque desde que yo venía creciendo en mi comunidad, yo veía que las mujeres no podíamos ir a jugar a la cancha porque éramos mujeres. La cancha era un espacio masculino. A mí siempre me ha gustado el básquetbol y entonces, pero por ser mujer, en ese caso yo era niña, no se me permitía ir a jugar porque no era bien visto, ¿no? Entonces, y luego, yo veía también cómo algunas personas pegaban a sus parejas, pues, ¿no? Un tío golpeaba a una tía y eso a mí no me parecía correcto, pero yo era una niña y yo cuestionaba, yo siempre como que traté de cuestionar y preguntarme por qué no podíamos hacer algunas cosas que sí les era permitido a los niños, sobre todo porque en mi caso nosotras hacíamos las actividades que se consideraban de los hombres, como íbamos al campo, a la siembra del maíz, a la limpia, a la segunda, a la pizca, hacíamos todas las actividades que supuestamente eran masculinas, pero a pesar de eso, y éramos mujeres, porque bueno, en mi casa pues solo teníamos un hermano que ya no estaba, ya estaba igual, tuvo que emigrar para estudiar, y bueno, como todo eso, todos esos roles a mí no me checaban, a pesar de que no sabía que pues eran, que eso eran construcciones sociales que se fueron naturalizando. Eso Pero después no lo lo aprendí. aceptabas, o Yo sea, no lo tú aceptaba estabas... siempre. Y me acuerdo que las mujeres no podíamos usar pantalón, solo tu vestido y tu falda. Y entonces las veces que yo podía, o mis hermanas más grandes que porque salieron de los 11 años a trabajar fuera a ayudar pues a mi mamá y a mi papá para que nosotras pudiéramos continuar estudiando, nos traían ropa de segunda mano. Entonces yo me los ponía o incluso cortarme el cabello porque era ir como en contra de las normas, no decir, pero ¿por qué no podemos? ¿No? Entonces siempre tuve como esa espinita en mi corazón y por eso cuando este maestro pregunta que qué íbamos a estudiar, yo le dije que yo iba a estudiar leyes. Yo no sabía qué se hacía con las leyes, pero que yo quería estudiar leyes, ¿no? Entonces así fue, desde ahí fue La mi deseo. secundaria, qué Sí. maravilloso, o sea, lo tenías determinado, no fue casual ni fue porque una toma de decisiones de último momento. Pues la verdad es que Flora trabaja en favor de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y por eso es importante preguntarle a Flora qué hace falta de las leyes que tú creas que puedan incidir para mejorar la vida de las comunidades indígenas. ¿Qué hay que adecuar? ¿Qué debiéramos mejorar, Flora? Tú que, pues, tu trabajo es constante y pues te das cuenta de lo que pasa en las comunidades. A veces cuando dejamos de ir a las comunidades también, pues dejamos de percibir qué está pasando ahí y qué se necesita modificar, adecuar, pues para generar ese bienestar que anhelamos para los pueblos originarios. Pues mira, yo creo que tenemos un vasto o un amplio marco legal. México ha suscrito diversos tratados internacionales donde se reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Tenemos ahí el convenio 169 de la OIT, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, por citar como los tres más emblemáticos, e incluso el convenio 169 se suscribió, ya tiene muchísimos años. A raíz de esa suscripción fue que por primera vez en 1992 en la Constitución se reconoce el carácter pluricultural de México, es decir, la existencia pues de diversos pueblos y comunidades indígenas. Y entonces hay todo este andamiaje internacional que se reconocen derechos y eso ha llevado también en el plano, tanto en la Constitución como en diversas leyes, ¿no? Una de las cosas o una de las limitaciones que yo veo es la materialización de esos derechos, porque por ejemplo, el artículo 6 del convenio 169 de la OIT
reconoce de manera expresa el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para ser consultados cuando se trata de implementar alguna ley, algún programa, alguna política pública, algún proyecto que afecte sus derechos de los pueblos y las comunidades. Sin embargo, pues está ahí ese derecho, pero en la práctica vemos que no se cumple. Entonces, un problema es cómo materializamos esos derechos. Hemos visto en los últimos tiempos simulaciones del derecho a la consulta, pero no derecho a la consulta donde venga pues todos estos pasos, que sea libre, que sea previa, que sea informada, que sea de buena fe, que sea culturalmente adecuada. No lo existe, ¿no? Entonces ya se llevan formatos preestablecidos, nada más como para que alcen la mano, se convoca unos cuantos y no realmente como tiene que ser, ¿no? Los pueblos y las comunidades indígenas están en los territorios donde están los recursos naturales, donde se genera el agua, el medio ambiente, se conservan pues esos recursos, ese pulmón del planeta, o sea, la madre tierra. Sin embargo, las consultas que se llevan para beneficiar a empresas transnacionales pues no son acordes y no es en el respeto. Ahora, otra de las cosas, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho a la consulta es obtener el consentimiento, el acuerdo en consenso. Los pueblos indígenas, por ejemplo, dicen no pueden, no tienen derecho a veto. Ejemplo, hace la legislatura pasada, aprobó la ley de consulta para pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, que a decir fue un resultado de que una organización indígena interpuso un amparo por omisión legislativa y fue que se logró la aprobación de esta ley, ¿no? Y en esa ley establecía el derecho de veto de las comunidades. Pero ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado en la acción de inconstitucional 200? Invalidó varias porciones, varios artículos de esa ley de aquí, me estoy refiriendo a una ley de Oaxaca, y donde dijo las comunidades no tienen el derecho al veto. A ver, el derecho al veto, que es la posibilidad de decir no, oponerme a una medida legislativa, un proyecto, una política pública, que tenga que ver con mi territorio, donde yo no estoy de acuerdo. Entonces las comunidades pueden decir que no, es como tener una casa, imagínate. Si no, si yo tengo el derecho a la consulta. Sí, exacto, entonces es como si yo tengo mi casa, ¿sabes qué? Te pido permiso para que me dejes entrar en tu casa, pero yo no quiero dejarte entrar, o bueno, pongámonos de acuerdo dónde, en qué parte voy a entrar a tu casa. Es que yo no quiero que entres a mi casa, pues aunque no quieras, entro. Entonces, ¿de qué sirve el derecho a la consulta si las comunidades no tienen el derecho a decir no? Entonces, la verdad, esa es nuestra preocupación, y también adolece pareciera esto. Que el derecho a la consulta es te voy a ir a convencer, más que te voy a ir a consultar tu opinión. Exacto, y si en la consulta se establece o tú decides, pueblo, comunidad, que no deseas esa ley, ese programa, esa política pública, entonces yo te tengo que respetar, pero no está diseñada la ley de consulta así. Y lamentablemente en la reforma que fue publicada el 30 de septiembre del año pasado, la reforma al artículo 2 de la Constitución también adolece de esto. Y lo peor es que esta nueva reforma, que ya fue aprobada y que además es ley porque ya está en la Constitución, establece solo cuando afecte intereses o tenga un impacto significativo. ¿Y quién va a determinar cuál es el impacto significativo? ¿El Estado o las comunidades? Entonces, realmente... O sea, si hace falta, tenemos marcos legales internacionales, no se ha logrado materializar, pero también las leyes que se hacen tampoco son, o sea, no se materializan, pero tampoco son, garantizan en su totalidad, ¿no? Como que por ahí dejan algunas lagunas. ¿Con qué intención? No sabemos. Entonces quiero entender bien, entonces, las grandes obras que se pudieran hacer, por ejemplo, mineras que llegaran, por ejemplo, a Saniza, que hay ahí una gran veta de oro, ¿no? De hierro. O de hierro, no sé, que llegaran alguna minera, ¿no? Que se hiciera la consulta. Y el pueblo dice no, pero la consulta se hizo. Entonces sí puede entrar la minera. Exacto, es que ese es el problema y justamente... Como si la consulta era avalar. Sí, es que la consulta se ha vuelto, y lo hemos dicho los pueblos y las comunidades, que la consulta se ha vuelto un mero trámite, y no, la consulta tiene que ser un ejercicio real de escucha y de respeto a las decisiones que toman los pueblos y las comunidades indígenas, porque si no estamos simulando.
ejemplo, por ejemplo, con el tema del Tren Maya, que ha dado mucha polémica, que se interpusieron muchos amparos, que hubo varias suspensiones provisionales y definitivas, ¿no? Porque se violaron, pues, algunas partes del derecho, del proceso, pues, del derecho a la consulta. Entonces, sí es un tema complejo, o sea, es un tema complejo y entonces, o sea, hay muchos pendientes. Sí tenemos un marco internacional que reconoce, y solo te estoy mencionando el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, pero ese convenio pues establece una serie de derechos, el derecho a la libre determinación y a la autonomía para organizarse, el derecho para el tema de sus territorios, el derecho para la comunicación, para la lengua, el derechos culturales, ¿no? Pero ahí está, pero cómo lo aterrizas, cómo lo materializas y cómo cuando adecuas o armonizas tu legislación nacional o local, ya en los estados, pues sea acorde al marco internacional, ¿no? Si no, pues quedan deudas, quedan pendientes, dejas lagunas que de una u otra manera no se terminan de materializar en la garantía del ejercicio y respeto de esos derechos. Y esas garantías dependen evidentemente del Poder Judicial en México. Mira, ¿quién garantiza? Cuando hablamos de la garantía tiene que ver con el Estado y cuando hablamos del Estado nos referimos al Estado en sus tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ese es el Estado mexicano. Entonces, obviamente se dividen esos tres poderes. Cada uno de ellos tendría que garantizar y respetar estos derechos de acuerdo a sus competencias. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, pues en el que se lleva a cabo todo el proceso de consulta, si trata de implementar alguna política pública, programa o para dar algún permiso de alguna concesión para la extracción, ¿no? O sea, tendría que garantizar eso. El Poder Legislativo, pues crear el marco legal que vaya acorde al marco internacional, ¿no? Y el Poder Judicial, si hay alguna controversia, si alguna comunidad o algún pueblo indígena está inconforme con algunas de las decisiones que han adoptado, ya sea el legislativo o el ejecutivo, pues que las comunidades puedan acudir al Poder Judicial, ¿no? Para que se garanticen estos derechos o se respeten estos derechos. Entonces intervienen los tres poderes de acuerdo a su competencia, ya los tres involucran. Esto sería lo ideal. Pero bueno, y pues hablando del Poder Judicial, querida Flora, ¿qué opinas de estas elecciones? ¿Cómo ves las elecciones al Poder Judicial? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué esperas? Sobre todo tú, que ese es tu mundo, donde trabajas. Pues mira, yo debo decir que yo he sido un poco crítica a esta reforma al Poder Judicial, porque el acceso, o sea, esta reforma no viene a resolver el problema de acceso a las justicias de parte de las y los justiciables, indígenas y no indígenas, o sea, no con cambiar la forma como vamos a elegir a las personas juzgadoras significa que ya va a haber mejor justicia, que va a ser pronta, que va a ser expedita, que va a ser imparcial, que va a ser gratuita, ¿no? No, porque hay otros actores que te involucran también en este proceso de justicia, como en materia penal las fiscalías, los tribunales, por ejemplo, electorales, los tribunales administrativos, las defensorías, es decir, hay otro número más de instituciones que tendrían que estar en esta reforma, ¿no? Pero bueno, ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como más de 17 legislaturas de los congresos locales y ya es ley, ya está en la Constitución, aunque nos guste o no nos guste, ¿no? Y tan es así que este 1 de junio, pues la ciudadanía va a acudir a las urnas, ¿no? A las casillas, a pues emitir su voto para elegir a estas personas. Y creo que yo lo decía, lo he dicho, pues es una responsabilidad muy grande para la ciudadanía, porque entonces ya no, como antes, la responsabilidad ya no cae al Ejecutivo, ya no cae a la Cámara de Senadores, o por ejemplo en los estados donde se va también a elegir a los integrantes de los poderes judiciales locales, ya no cae a los congresos, ¿no? Locales, ya cae al ciudadano, a la ciudadana de a pie, pues, ¿no? A ellos, ¿por qué? Porque ellos son los que con su voto, con un voto, 2, 3 votos, ¿no? Se va a decidir quién va a estar ahí. Y creo yo que pese a estas complejidades que tiene esta reforma, creo que también permite que la ciudadanía pueda acercarse y conocer los perfiles.
Sin embargo, está siendo muy complejo porque no toda la gente interactúa a través de redes sociales o a las diversas plataformas de internet. El INE tiene como ahí, bueno, entre la página web del INE tiene un micrositio que se llama Conóceles, donde pues sí hay mucha publicidad y difusión de que entras, conócelos, pero Pero ya de entrada aparecen el todos no. los candidatos de... Sí, No, no lo he visto. yo he entrado al micrositio y solo, o sea, para una persona común, a lo mejor yo que soy abogada, que estoy interesada, pues voy, entro, le doy clic y me voy fijando, ¿no? Pero para la ciudadanía común, que a lo mejor no tiene tiempo, que son temas tan técnicos, la verdad es que no es que entras al micrositio y allá aparecen todos, le tienes que dar, por ejemplo, Suprema Corte y ahí te va a aparecer pues todo el listado de candidatas y candidatos. Sí es complejo. Yo creo que el INE diseñó una campaña para un sector de la población, pero no para todos los sectores de la población y menos para los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Que tanta falta de justicia tienen ante pues ante el Estado mexicano, porque, a ver, de entrada, para ir al micrositio debes de tener un teléfono celular y debes de tener internet y debes de saber navegar. Y pues nadie nos dice cómo, solo dice entra, da clic o no, ubica, hasta practica tu voto, ¿no? Y entonces eso es por un lado. Por otro lado, también la gente debe de saber que ahora, por ejemplo, te van a dar tu lista y en la lista va a estar siempre dividida a la mitad, una mitad de la hoja tamaño de la boleta están las candidatas mujeres y en otra mitad están los candidatos hombres. Y luego que la parte de arriba van a aparecer unos cuadritos y ahí tienes que anotar el número. ¿Qué pasa con aquella ciudadanía que no sabe escribir? ¿Cómo va a votar? Y tampoco nos dicen, sí hay criterios de la sala superior donde establecen que tendría que irse a la intención del voto. Por ejemplo, que alguien tache en un número, ¿no? Lo tache, lo raye. Nombre, ¿no? O sea, exacto, lo subraye, pues ya hay una intención. Claro. Pero no es, claro, eso nosotros Entonces, lo sabemos. No sería válido, obviamente. Eso es válido. ¿Es válido? Es válido Entonces, porque okay. Porque ya hay criterios de la sala superior del Tribunal Electoral que han establecido que lo que debe de contar es la intención del ciudadano. Entonces, si el ciudadano subrayó, palomeó, marcó con una X, se encerró, pues hay una intención que es sobre esa persona, ¿no? Pero eso lo sé yo porque pues estoy cerca, soy abogada, he acompañado algunos casos en materia electoral, pero eso no lo sabe la mayoría de la ciudadanía y no se sabe tampoco en las comunidades. O sea, yo pensaba que si no ponías el número, pues no, o sea, se anulaba tu voto. Qué bueno que lo dices, es importante que la gente lo sepa, que en caso de que no puedan poner los números, pero identifiquen el nombre del candidato, ustedes puedan palomear, subrayar o meter en un circulito, ¿no? Qué interesante es hablar contigo, Flora. Muchas gracias por todo lo que nos estás diciendo. Oye, pues sí, es de verdad que esto es bueno que la gente lo sepa y pues entiendo perfectamente tu incomodidad con la elección al Poder Judicial. Creo la verdad que pues todos estamos un poco preocupados, ¿no? Interesados en que la gente salga a votar porque como bien dices, es ahora nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero hay otra cosa también que nos preocupa, Flora, el tema de que lleguen violentadores al Poder Judicial, que lleguen acosadores al Poder Judicial o que lleguen hombres que no tienen esa calidad moral ni siquiera con su propia familia, ¿no? Porque no pagan la pensión alimenticia de sus hijos. ¿Qué opinas del lema de ningún agresor al Poder Judicial? Pues yo creo que tendría que ese lema generalizarse, ¿no? Ampliarse y adoptarse por parte de no solo de las organizaciones de mujeres, sino de toda la ciudadanía, porque efectivamente uno de los requisitos tendrían que llevar a que las personas puedan ser candidatas, es el requisito de la probidad, ¿no? Y creo que hay muchas personas que no cumplen este requisito y que ahí pues las y los distintos integrantes de los comités seleccionadores, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, les faltó pues establecer como ciertos candados en los lineamientos que dio origen a sus convocatorias respectivas. Pero bueno, ya se pasó esa fase, ¿no? Ya hubo una serie de omisiones ahí, porque incluso no solo gente que no haya sido agresora pues o violentadora, sino también en la última semana, la semana pasada estuvo surgiendo mucha
mucha información donde pues gente también vinculadas con personas pues de la delincuencia organizada, hay más de 20 candidatos y candidatas vinculadas y pues qué está pasando, ¿no? Entonces, creo yo que justamente por eso la ciudadanía tiene que estar pues más vigilante, más alerta. Y nosotras la semana pasada pues hicimos el foro Ni un agresor y violentador al poder, porque consideramos que en estos cargos tienen que llegar personas con una probidad íntegra, con honestidad, con ética, porque al final del día van a juzgar, es decir, van a resolver problemas de mujeres que están reclamando, pues demandando pensión alimenticia, que tienen que ver con temas de guarda y custodia de sus hijas y sus hijos, ya sea en materia, por ejemplo, cuando llega a un tribunal en materia civil y administrativa, que es que conoce a través del amparo directo estos casos que vienen del fuero común, o por ejemplo casos que tengan que ver con delitos de violencia familiar o todo lo que tenga que ver con delitos de índole sexual, que van a llegar a los tribunales colegiados en materia penal y del trabajo, en la vía amparo directo, es decir, todos los asuntos del fuero común al final del día terminan llegando en los tribunales colegiados del fuero de nivel federal, o un juzgado de distrito que pueda conocer a lo mejor de un asunto de una pensión provisional, que a lo mejor un porcentaje muy mínimo, te vas a la revocación, luego si no te vas al amparo indirecto que conoce un juzgado de distrito. Por eso es tan importante, porque en nuestros casos al final estos casos rebotan a estos órganos judiciales federales, y por eso la importancia que estas personas pues no solo tengan pues esta conducta de cero tolerancia, sino que su actuar sea así, libres de prejuicios y libres de estereotipos de género, porque aun cuando se dice que la ley es neutra, no es cierto. La persona que va a juzgar también está inmerso ahí, pues sus prejuicios y sus estereotipos. Y nosotras decíamos, no solo no queremos que lleguen estas personas, sino también que tengan claridad cómo utilizar la perspectiva de género como este método, esta herramienta, decir, bueno, en este caso que me están sometiendo, hay una relación jerárquica de poder, hay un tema de violencia, de discriminación, pues tengo que utilizar la perspectiva de género para que me permita ver, pues, porque si yo no lo uso, voy a tener por naturalizado estas cuestiones, estas desigualdades o esta relación de poder o esta violencia que está en el caso en concreto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la perspectiva de género, pero para nosotras desde la RAI decimos no es suficiente, necesitamos también la perspectiva intercultural, y la perspectiva intercultural de repente en la justicia se ha tornado como, pues garantizo el derecho a un traductor o intérprete, ya estoy juzgando con perspectiva intercultural, y eso no es así. La perspectiva intercultural también es una herramienta, pues, cuando que tendrían que utilizar las personas, cuando no solo tiene que ver con el derecho al traductor y el intérprete, tomar en cuenta sus normas, su contexto, su cultura, que es distinto, pues, a la cultura de la persona que está impartiendo justicia, ¿no? Y también es importante otra perspectiva, que es otra herramienta, que es la perspectiva interseccional, es decir, ver si en el caso en particular, por ejemplo, si intersecciona es mujer, ya tengo una categoría. Si además, si es indígena, si esos elementos, y si es una niña, adolescente, adulta mayor, es otra categoría, y ver si esas categorías han influido en el caso en particular. Si no lo toma en cuenta, pues obviamente mi sentencia, o sea, mi actuar dentro del procedimiento, pues es de manera parcial y no completa, ¿no? Entonces, por eso la importancia y la necesidad de utilizar estos enfoques, y desde la RAI hemos creado otro enfoque que se llama la perspectiva antirracista. En México no se habla del racismo. En México se habla más de la discriminación, pero el racismo existe, y el racismo es cuando pues se nos niega derechos atendiendo a pues nuestro color de piel, nuestras características, pues, ¿no? Fenotípicas, nuestra estatura, nuestro color de piel, nuestro lugar de procedencia. Entonces hay una lectura pues en base a tu cuerpo, a cómo te vistes, ¿no? Entonces las razas no existen, pero sí el racismo y la racialización. Y nosotros decimos que muchas de las veces a veces en la interacción de personas de diferentes culturas, pues ahí se genera a través de una desigualdad estructural, ¿no? O sea, sistemática, que se ha instaurado en el transcurso del tiempo.
y ese tiene su origen, y justamente su origen es, pues es la raza. Cuando el Estado mexicano se crea después de la independencia, pues es una copia del Estado español, pues, ¿no? O sea, se quedaron los criollos, pero con todo este modelo eurocéntrico. Entonces, y eso ha permeado en nuestras instituciones y está vigente hasta la fecha, ¿no? No de embalde las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que del INEGI, no porque lo diga yo, están las estadísticas del INEGI, o el último también recomendación que hizo el Comité Cera México, donde establece que las personas más pobres son personas de pueblos y comunidades indígenas, donde tienen menos acceso al ejercicio de sus derechos, a la salud, a la educación. ¿Por qué? Hay un porqué. O sea, los recursos no fueron concentrados para allá, fueron concentrados en las ciudades, y tiene que ver también con la lectura, pues, de tu cuerpo, la lectura, incluso se dice hay una racialización geográfica en ese sentido. Y para nosotros justamente este enfoque, la perspectiva intercultural, nos tendría que dar cuenta para ver cómo revertir justamente esa desigualdad estructural, ¿no? Porque no es suficiente la perspectiva intercultural. Y entonces las personas que lleguen a estos espacios desde la Suprema Corte, la Sala Superior, las salas regionales, en materia electoral, los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación, tendrían que utilizar estos enfoques, porque no solo van a atender a la población no indígena, también a la población indígena y afromexicana. Y el deber de una juzgadora y un juzgador es utilizar estos métodos para que cuando una persona con estas características, que se autoascriba indígena o afromexicana, pues pueda justamente utilizar estas herramientas, estos métodos para resolver su caso que le es sometido a esta persona juzgadora. Pues qué interesante, Flora, la verdad, qué interesante, y pues decirte que para nosotros un agradecimiento enorme que nos hayas visitado, la información que nos estás dando creo que va a servir de mucho para quienes nos puedan ver, para quienes puedan estar pendientes, pero sobre todo quienes estén interesados en ir a votar el 1 de junio, a quienes también los invitamos que salgan a votar. Creo que son nuestros derechos y va a ser nuestra justicia la que vamos a elegir el 1 de junio. Muchísimas gracias, Flora, por haber estado con nosotros, y créeme que todo lo que nos dijiste nos va a servir muchísimo. Pues nada, la agradecida soy yo por invitarme aquí a Voces Violetas. Creo que es un espacio importante para, pues, difundir información para la ciudadanía, ¿no? Entonces reconozco, pues, este aporte tuyo, de tu parte. Creo que es importante, pues, seguir informando a la ciudadanía, y también es con este compromiso que tú tienes. Gracias. Muchas gracias, Flora. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Nos veremos en otro episodio más de Voces Violetas.